Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Jovancar. En este tutorial para empezar el año vamos a hacer dos trabajos muy fáciles con cuerda y lana. Voy a empezar utilizando la tapa de un desodorante. De esta forma tan sencilla que habéis visto, he hecho dos pequeñas cestitas y con estos tres tapones, que son tres tapones de Aquarius, que es una de las bebidas que más me gusta, voy a hacer otra cestita. Cuando ya las tengo montadas, que habéis visto que solamente he utilizado cuerda y un poco de silicona caliente, las pinto. Pinto una en un rosa antiguo y la otra en un azul un poco grisáceo para darle un toque un poco rústico. Y una vez las tengo pintadas con un blanco antiguo, les doy una capa con pincel seco para resaltar un poco los relieves. Y ahora voy a hacer la parte de dentro con un trozo de tela y unas flores de papel. He dibujado una mariposa sobre una cartulina de color rosa y la he dibujado con un rotulador permanente y después la he rellenado con purpurina plateada para darle un punto de brillo y he pegado la mariposa y una florecita sobre un trozo de tela y queda así de precioso. Y de una forma súper rápida ya hemos acabado las tres cestas. Y ahora voy a ponerles un pequeño detalle para darle un toque diferente, dibujando, más bien escribiendo una palabra sobre una cartulina con rotulador permanente y le pego a cada una de las cestas un cartelito. Y ya están acabadas las tres cestitas, han quedado súper graciosas. A mí me parecen muy coquetas para decorar algún rinconcito o para hacer un detallito a alguien de una manera muy rápida y súper fácil. Y ahora vamos a hacer otro trabajo en el que sobre todo voy a utilizar lana. Para que la borla me quede bonita, he elegido una lana que no es una lana gruesa, es una lana fina, una lana sintética, que tiene una caída muy bonita y eso me va a ayudar a que la borla quede preciosa. Y ahora le voy a poner una perla a la borla. A veces no sabemos cómo hacer que el trozo de lana entre en ese agujerito tan pequeño que tiene la perla. Y una forma de hacerlo es esto, con una aguja fina pasamos un hilo y hacemos un pequeño cierre, luego tiramos de él y así la lana pasa por la perla perfectamente sin problema. Y ahora voy a hacer una pequeña flor utilizando un cabo de lana que pongo doble y un lápiz.
Sobre el lápiz voy a trabajar dando vueltas para poder hacer la flor y es muy importante que el cabo que tenemos en la parte de dentro esté doble. Como he hecho 3 borlas, también he hecho 3 pequeñas flores y les pego media perla en el centro a cada una. Una vez le tengo las perlas pegadas, voy a utilizar una aguja de coser lana, esta es de plástico y va perfectamente para este tipo de trabajos manuales. Y lo que hago es coger la tira que me ha quedado en la parte de arriba de la borla y pasarla por el centro de la flor. Le doy la vuelta y le pego otra media perla por el otro lado. Ahora voy a hacer otro tipo de flor. Voy a utilizar el lápiz y también voy a utilizar en esta ocasión una regla. Utilizo un trozo de cinta para pegar uno sobre otro y cojo un cabo de lana y le hago 2 nudos para sujetarlo. Y una vez lo tengo sujeto, empiezo como a tejer sobre la regla y el lápiz. Esto que estoy haciendo, esta forma de tejer, no va a hacer que esto se quede así fijo. Vamos a tener que fijarlo ahora utilizando otra vez la aguja. Voy a coger el mismo cabo de lana con el que he tejido y por la parte de abajo voy a hacer 2 nudos, cada 4 hebras más o menos hago 2 nudos. Es muy sencillo, pero si no hacemos esto, cuando desmontemos la flor se nos desharía todo, porque esta forma de tejer solamente es para ayudarnos a hacer los pétalos de la flor. Podemos hacerlo del largo con el que nosotras nos sintamos cómodas. Podemos hacerlo cortito y hacer varios o hacer uno muy largo. La cosa es que cuando tengamos bastante trozo hecho, vamos a hacer una flor enroscando el primer trozo sobre sí mismo y a continuación vamos a ir añadiendo los siguientes trozos hasta hacer una flor del tamaño que nosotros queramos. Vamos a poder hacerla bastante grande y además queda muy bonita. Cuando ya la tengo acabada, la abro un poquito y en la parte central le pego media perla. Y ahora voy a hacer un aro con alambre. Este es un alambre de jardinería que está plastificado. Si no tenemos un alambre así, pues podemos utilizar un aluminio galvanizado. Le doy 3 o 4 vueltas, va a depender del grosor del alambre que tengamos. Lo fijo con cinta de carrocero y lo decoro con trapillo, que es una tela de algodón, que es exactamente la misma tela de la que están hechas las camisetas. Una vez lo tengo acabado, voy a empezar a decorarlo con todas las cosas que he hecho hasta ahora. Me falta un pequeño detalle, quiero poner un nombre en el aro y para poner un nombre voy a volver a utilizar el aluminio que tengo, el aluminio que está plastificado y lo voy a decorar con un trozo de lana, lo voy a cubrir entero y con él voy a hacer el nombre. Para que el nombre me salga bien, en un folio primero escribo el nombre, en este caso voy a poner el mío, pero ponéis el vuestro, el de una persona a la que queráis regalarle este detalle, porque es un detalle muy personalizado para decorar una habitación, en fin, para un montón de cosas. Utilizo la plantilla con el nombre que he hecho para ir montando las letras. Depende del nombre que vayamos a hacer, va a ser más fácil o más difícil. En este caso mi nombre es bastante complicado porque tiene muchas letras y el trazo da muchas vueltas para arriba y para abajo. Hay algún punto en el que dices, a ver, aquí cómo lo hago porque me va a quedar el aluminio súper grueso y va a quedar fatal. Pues lo que vamos a hacer es poner un poquito de silicona caliente, esperar a que se enfríe. Ese poquito de silicona caliente lo vamos a poner justo donde tenemos que hacer un corte
para seguir haciendo letras. Cuando tenemos todas las letras hechas, vamos a intentar hacer los menos cortes posible. Vamos a intentar dar vueltas a la cabeza para que no haya muchos. Y una vez tengo todos los trazos hechos, los pego con silicona caliente, intentando que quede el trabajo bastante limpio. Para acabar, como mi nombre es bastante largo, lo que hago es que otro trocito lo pongo en la parte de abajo para que le haga de base. Y una vez he acabado, hay un detalle. En los cortes que he hecho, hay sitios donde se ve el aluminio por dentro, y como es de un color diferente a la lana que he utilizado, lo que hago es buscar un color que sea muy parecido al color de la lana y pinto justamente donde he hecho los cortes, y también si se ve algún trocito de silicona para que quede bonito. Una vez lo tengo así, empiezo a decorar el aro con todas las cosas que he estado haciendo hasta ahora. En la parte de abajo le pongo una cinta de rayas decorativa y también unos trozos de trapillo, y solamente me queda pegarle las borlas que he hecho sobre estos trozos de cinta que estoy poniendo. Por cierto, a las borlas les puse media perla por cada lado porque se suelen dar la vuelta, y de esta forma, aunque se giren, siempre las vamos a ver bonitas, y vamos a fijar el cabo de la borla también por la parte de atrás. Bueno, hemos llegado al final de este pequeño tutorial, que espero que os haya gustado un montón, fácil y muy bonito de hacer. Y solo me queda deciros una cosa: un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.